dormir bien e ir al siguiente parcial. Comer, dormir la siesta, repasar 4 horas todo el parcial, dormir bien e ir al otro parcial. Para eso tienen que tener todos los prácticos hechos, bien documentados, para repasar así a la lectura veloz nada más, para acomodar las cosas. Eso requiere de mucho trabajo previo. Y ese trabajo previo se hace aquí y ahora. Bueno, tengo 75 alumnos. Arranquemos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a poner a grabar. Buenos días, alumnos. Hoy vamos a ver análisis de función. Este tema es tan importante que la materia se llama análisis matemático por este tema, por el análisis matemático que se hace a las funciones. El análisis matemático es un análisis de la expresión matemática algebraica de la función y en base a eso tener un GeoGebra mental que nos permita entender cómo es la curva, interpretar cómo es la curva. De eso se trata este entrenamiento, que es muy intensivo. Esto debe ser unos prácticos más largos. A mí, resolver este práctico me llevó, ya les digo, más o menos unas 20 carillas. Lo tengo acá, son más de 10 hojas. Nunca las numeré. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hojas doble faz. Solamente este práctico. Me ha llevado mucho tiempo, aún como profesor, así que me imagino lo que les va a llevar a ustedes, pero lamentablemente lo tienen que hacer. Vamos a empezar con el ejercicio 3. Y para eso vamos a compartir una pantalla en blanco. ¿Ustedes tienen el enunciado? Sí, profe, yo lo tengo impreso. Perfecto. Ténganlo a mano para ver los enunciados, para ver de qué estamos hablando, así vamos más rápido. Tengo que imprimir un ritmo, los gauchos le llaman a sombrero sacado, porque cuando va al galope no te podés dejar el sombrero puesto porque el viento te lo tira para atrás. Esa sí la entiendo. Bien. Entonces, esta parte de la clase es fácil. Entonces, vamos a ver. El trabajo práctico 2, ejercicio 3, y vamos a empezar con el ejercicio A. La función f de x es igual a 2 a la valor absoluto de x. Bueno, yo la voy a hacer de tal manera que sea que se vea el método. Y después del método vamos a ver unas consideraciones sobre funciones de este tipo que se llaman exponenciales. ¿Sí? Vamos rápido. Lo primero que pide es el dominio. Todo cuando sea el pedido o la etapa yo voy a subrayar el título y después al lado voy a hacer el desarrollo. Para sacar el dominio, lo primero que hay que hacer es establecer las dos ramas del valor absoluto y armar la función en dos ramas. Esto es una regla general cuando hay un valor absoluto. Entonces, esto queda así. E igual a x, esto es como la definición de valor absoluto. Entonces, la función queda como una función de dos ramas. 2 a la x, si x es mayor o igual que 0. O sea que vive en el intervalo 0 infinito. Y 2 a la menos x, si x es menor que 0. O sea, si vive en el intervalo menos infinito 0. Entonces ahora, claro, el dominio es todos los reales. Cuando nosotros unimos los intervalos de las ramas, eso nos da el dominio. ¿Profe? Sí. Una consulta así rápida. Y en el apartado de menos x, si x es menor a 0, ¿por qué es menor solamente y no menor o igual? Disculpe.
porque no hay nada para disculpar, está muy bien tu pregunta. El valor absoluto de X esta es la definición de valor absoluto de X. Esta. Ajá. Esto Así es como está en la se lee. teoría, esa es la ley del valor absoluto. Genial. Yo les había dicho esa ley en lenguaje de tucumano básico, Sí. que el valor absoluto de un coso es igual al coso, Sí. y el coso es positivo o igual a 0. Pero es el coso negado, o sea, convertido de prepo a positivo, eso es lo que dice acá, si el coso es negativo, pero no dice si el coso es negativo o igual a 0. Entonces ya arrancando de la definición de valor absoluto, es que no es menor o igual que 0. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bueno, ya hemos resuelto entonces el dominio. Después pide intersección con los ejes. Vamos a hacer primero con el eje X. Y entonces, ¿cómo se hace? Se hace un sistema de dos ecuaciones, la ecuación del eje X y la ecuación de la primera rama. Aquí, para hacer el eje X, tenemos que probar con todas las ramas. Entonces acá nos queda 0 igual a 2 a la X. Cuando sacamos logaritmo en ambos miembros, pero nosotros somos pícaros y sacamos logaritmo en base 2 de 0, igual al logaritmo en base 2 de 2 a la X, por propiedades de logaritmo el X pasa multiplicando y queda logaritmo en base 2 de 2, y cuando la base y el argumento son iguales, el logaritmo vale 1. Entonces esto directamente es igual a X, pero hay una alarma acá. Esto no existe porque no existe el logaritmo de 0. Entonces, no existe la intersección con el eje OX de esta rama. Vamos a la intersección del eje OX de la otra rama. Y de nuevo nos queda algo parecido, que termina en que X es igual a menos logaritmo en base 2 de 0, y entonces tampoco existe intersección con el eje OX de esta otra rama. Vamos con la intersección del eje OY. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué logaritmo en base 2 de 0 igual a logaritmo en base 2 de 2x? ¿En qué momento llega el 2x ahí? Y ese es el elemento. Si yo hago la misma operación en dos miembros de una igualdad, no altero la igualdad. Bien. Por eso le saco la operación de logaritmo a ambos miembros de la igualdad. Ahora, lo hago en base 2 porque me conviene llegar a esta situación, acá. Sí. Para que eso sea 1 y sea fácil despejar X. Si lo hago en base 10 al logaritmo, voy a terminar encontrando el valor de X, pero no me resulta tan fácil, voy a tener que usar la calculadora, pero seguramente lo voy a encontrar. Pero la ley es que para no alterar esta igualdad, yo opero en la misma operación en ambos miembros de la igualdad. Y eso es lo que hice aquí. ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. Esa es la ley para despejar cualquier cosa. Bueno, entonces ahora seguimos con la intersección del eje OY, que es X igual a 0, es la ecuación del eje OY, y ponemos la rama. Acá solamente puede haber, por ser función, una sola intersección en el eje Y. Si habría más intersecciones, no sería una función. Entonces hay que elegir la rama donde viva el X igual a 0. El X igual a 0 del dominio está en la primera rama, o sea que la única rama que vamos a testear para el eje Y es la rama de arriba. Es esta, porque aquí está incluido el 0. El 0 pertenece al dominio de esa rama. Entonces solamente esa rama tiene opciones de intersectarse con el eje Y. Entonces ahora nos queda Y igual a 2 a la 0.
y eso es igual a 1, o sea, y igual a 1. Quiere decir que el punto 1 de intersección es x igual a 0, y igual a 1. Este punto lo guardamos porque nos va a servir para graficar la función. Bueno, entonces, nos falta simetría. Ustedes vieron con el profesor de que si era par, se cumplía que f de menos x era igual a f de x. Y si era impar, f de menos x se convertía en menos f de x. Tenemos que buscar si podemos llegar a estas dos cosas. Yo a propósito pongo primero f de menos x porque esa es la parte común a las dos, y entonces yo arranco como método con f de menos x. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿No habría sido más fácil cuando sacábamos el punto en X haber dicho que no hay ningún, ¿cómo se llama? No hay ningún exponencial que dé 0 en vez de hacer logaritmo y tal? Sí, es que esa es una conclusión que uno saca después. Ahora estoy haciendo el método puro sin hacer ninguna consideración extra, sino mostrando que algebraicamente yo puedo llegar a las mismas conclusiones. Eso equivale a decir que las conclusiones son fundadas matemáticamente. Claro, ahí usted lo me está diciendo por qué. Exacto, te estoy demostrando que es así. Después, por supuesto, que cuando ya tenemos confianza en el método, ya podemos sacar esas conclusiones que vos decís. Ok. Y ya, por supuesto, se simplifica el laburo, pero en el parcial, el profesor pretende de que el alumno haga este desarrollo. No que diga, me parece que no toca nunca el 0. ¿Me entendés? Sino que lo demuestre. Bueno. Después más adelante, ya cuando no le pidamos una... A ver, nos situemos. En el primer parcial vamos a pedir que hagan un análisis de función, y ahí tiene que estar todo perfectamente determinado, matemáticamente. En el segundo parcial, por ejemplo, te podemos pedir una integral debajo de una función, un área debajo de una función. Ahí vos podés decir, como esto nunca toca el 0 por ser una exponencial, y te lo aceptamos, porque en realidad lo que te estamos tomando es integral. Pero vos la vas a tener clara si vos haces este proceso y además aprobás el parcial, ¿me entendés? Por ahora es importante hacer este tipo de demostración. Volvemos con el tema de simetría si no hay otra pregunta. La simetría entonces puede ser par o impar y se dan estas dos condiciones. Entonces lo que es común es f de menos x en las dos condiciones. Yo parto de esa frase, de esa parte. Hay profesores que no usan este método, pero este método me parece a mí el más práctico. Entonces yo construyo f de menos x. ¿Qué significa? Que en la función original, donde hay una x, la reemplazo por menos x. Pero esto es igual a 2 al valor absoluto de x. No importa que yo le meta un signo menos adentro, va a seguir respondiendo como f, como 2 a la valor absoluto de x. Y esto es exactamente igual a f de x. Entonces yo concluyo que f es par. Y esta conclusión también la reservo porque me va a servir para dibujar la función. Todos estos estudios llegan a una conclusión y la conclusión sirve para dibujarla. Bueno, ahora dice que tenemos que hacer la gráfica. Entonces ahora yo hago la gráfica. En la gráfica yo sé que corta por el punto este, que es el P1, 0 para X y igual a 1. La curva que vive en la rama 2 a la X, que vive en los X positivos, arranca así. Y es parte de una exponencial que se continúa así. Y la pongo en línea de punto porque esa parte no vale. Solamente si tomaríamos que f de x igual a 2 a la x. La
2 a la menos x es así, es al revés, como reflejada en el eje de las y. Entonces, esta sería la parte y igual a 2 a la x, y esta es y igual a 2 a la menos x. Las partes de línea de punto no viven, no existen, porque esta vive de 0 a más infinito en las x, y esta vive de menos infinito a 0 en las x. Entonces me queda este pico, que ahora lo voy a remarcar en azul. Profe, Sí, ¿podría demostrar analíticamente que 2 elevado al valor absoluto de menos x es igual a 2 elevado al valor absoluto de x? lo hice. ¿No te basta esto? O sea, no lo estoy entendiendo, digamos, por qué son iguales. Tienen distintos Bueno, signos, digamos. el valor absoluto Sí, te convierte todo lo que es lo de adentro, te lo convierte en positivo. Por claro, eso es que no sirve ponerle un valor, un signo menos adentro. claro, y como es un solo término, es lo mismo. Exacto. Ah, bien, ahora sí. Suponete, podemos poner 2 ejemplos para que te quede claro. Suponete que x vale 1. Entonces queda 2 al valor absoluto de menos 1. Y esto es igual a 2 a la 1. Ahora suponete que x es igual a menos 1. Es 2 al valor absoluto de menos 1. Y esto es igual a 2 a la 1. Es igual. ¿Se entendió? Sí. Y si tuviera Bueno, dos términos, cambiaría la ¿a qué le igualdad. llamás término vos? Quiero ¿A decir 2 valores absolutos? dos números dentro del valor absoluto. Por ejemplo, x Sí, más 1, sí, x sí, más 3. cambiaría. Ya no sería igual a f de x. Bien. Supongamos que tenga x menos 1 en valor absoluto. Si yo lo reemplazo por menos x, me queda menos x menos 1 en valor absoluto. Que esto es equivalente a x más 1. En cambio, este sigue siendo equivalente a x menos 1. Y son distintos. Ahí está, eso quieres saber. Bien. Perfecto. Pero cuando, claro, si tiene el polinomio dentro del valor absoluto, tiene más términos, ya no se puede decir que la función es par. Pero si haces este desarrollo, es obvio que te va a salir así. Ya ahí no podés afirmar que f es par. Ahora fíjense, el eje de las y las 2 ramas azules están reflejadas sobre el eje y, como si el eje y fuera un espejo. Y entonces la función es par. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, Bien. Ahora dice que tenemos que hacer intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces ponemos crecimiento y decrecimiento como título y ahora hacemos el desarrollo. El desarrollo es por mera observación. Lo vemos en la gráfica. ¿Cómo es el criterio para ver si es creciente o decreciente? Esto lo tienen que aprender si es mayor de o menor a hoy 0. para siempre. El criterio es que yo voy avanzando con la variable x desde menos infinito a más infinito. Y a medida que avanzo, ¿qué quiere decir que avanzo? Que me voy parando acá y después acá. En esas dos comparaciones me pasa lo mismo que si me paro acá y acá. Yo veo que el i que le corresponde al primer punto es más alto que el i que le corresponde al segundo punto. O sea que los i vienen decreciendo. A medida que yo me muevo de izquierda a derecha por las x, el i se va desplomando, va bajando. Entonces, en esta rama de la izquierda, o sea, desde menos infinito hasta 0, la función es decreciente. Sigo avanzando con las x, pero ahora, si yo tengo 2 puntos acá y otro acá,
y yo voy avanzando en el primer punto, la I tiene este valor y en el segundo punto ya es más arriba, o sea que ahora la rama esta es creciente. Entonces de 0 a más infinito, f es creciente. Esto es lo que guardo o es la conclusión del estudio este de intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Indique si la función es biunívoca. ¿Qué quiere decir que sea biunívoca? Que corta en un punto. ¿Qué corta en un punto? Si yo trazo una recta horizontal que es paralela al eje de las X y la muevo para arriba y para abajo, ¿la ven? Sí. Para que sea biunívoca tiene que cortar a la función en un solo punto. Y aquí está cortando en dos. Supónganse que yo la detengo ahí y entonces corta en este punto y en este punto. Entonces la función no es biunívoca. La conclusión de acá es que no es biunívoca. F no es biunívoca. Esa es la conclusión. Pero ¿qué pasa si yo digo voy a tener un dominio reducido que va a ser solamente de 0 a infinito? Voy a tomar una sola rama y la función es así. Si ahí le pongo una recta paralela al eje de las X, siempre corta en un punto. Y esa rama sola sí es biunívoca. ¿Se entiende? Sí. O sea, sería restringir el dominio. Esto es lo que se llama restringir el dominio. Elijo, puedo hacerlo con la rama de la derecha o con la rama de la izquierda. Lo que no puedo hacer es tener las dos ramas juntas. Entonces, con una rama sí logro una función biunívoca. ¿Se entendió? Disculpe, profe. Sí. La parte de simetría hizo la parte impar. Puede No que hace yo- falta, ¿verdad? Es que si sabe si es par, ya no es Ya impar, es ¿o no? simétrica. No, si Claro, se sabe que es par, ya tiene simetría y no hace falta buscarlo impar. exacto, no sí. hace falta. Por eso yo arranco, para no hacer los dos estudios y hacerlo más rápido, yo arranco con el término que es común a los dos. Y entonces de ahí o me sale uno o el otro o determino que no tiene paridad. Buenísimo, gracias. Ese es el estudio más corto. Por eso a algunos profesores no les gusta este estudio, porque prefieren que los chicos entrenen y hagan todo paso a paso para que les quede claro. Bueno, así terminó el ejercicio A. Ahora yo les voy a enseñar algunos trucos de las funciones que son exponenciales. Cuando nosotros hacemos una función exponencial, la función exponencial típica es esta. Esta es I o f de x, que es lo mismo, igual a un valor a, que es un número real, elevado a una función en x, en este caso x sola. Esa función es porque a es mayor que 0. Esa es la condición. Cuando a es menor que 0, en realidad lo voy a poner de otro color para que ustedes tengan la mnemotecnia de los colores, la función es girada respecto del eje de las X. Cuando A es más chico, pero es mayor que 0, o sea, 0 menor que A, menor que 1, es menor que 1, entonces I igual a la X es igual, o sea, es igual a 1 sobre a la menos X.
Y acá vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que yo tengo acá, esto es igual a 2 a la menos x. Esto es igual a 1/2 a la x. 1/2 es menor que 1. El signo menos al invertir la función me dice que la base es menor que 1 y mayor que 0. En cambio acá no tengo que invertir la base, esto es igual a 2 a la x. Entonces, ¿cómo comparamos 2 a la x con 2 a la menos x? Es que están invertidas y son simétricas o son reflejadas totalmente respecto del eje y. ¿Está? Nunca una función exponencial tiene restricciones en el dominio, en los reales. Y en el rango es de 0 sin tomarlo hasta más infinito. Siempre. Cualquiera sea la base. Ustedes lo pueden ver ahí. No toma el valor 0, pero sí toma valores próximos a 0 hasta más infinito de y. Estos eran los valores de x y estos los valores de y. Profe, ¿y cómo se comprobaría analíticamente el rango? Hay otras maneras de comprobarlo. Esta función se contrapone, fíjate que la polinómica es x a un número elevado a un número a, y la exponencial Es al revés. es al revés, es a elevado a la x. Esto hay que tenerlo muy en claro y no confundirse. Polinomio ya hemos visto que su dominio es real, ¿sí? Y después está la inversa de la exponencial, que es la logarítmica. A la x y igual a la x, la inversa es y igual al logaritmo en base, perdón, la inversa es x del logaritmo en base a de y. ¿Está claro? Sí. Profe, Entonces, sí, ¿La función esta no presenta asíntotas? sí, una asíntota horizontal en y igual a 0. Pero para un solo lado, profe, ¿sí? ¿qué pasa si en la exponencial la es en negativo? ¿Qué pasa si qué? Si A es negativo. No puede estar definido en negativo, porque cuando el exponente, o sea, el valor de x, tome un valor par, lo multiplica Ser par. a y se vuelve positivo, entonces es una función que salta y no es una Porque línea cuando es continua. negativo va a ser impar y cuando es positivo. Claro. A ver. Entonces no va a estar definido para los pares. ¿Y qué pasa con los valores reales intermedios? Entre 1 y 2. ¿Qué son vacíos? No, en realidad la función es re difícil de graficar, pero lo más importante por lo cual no nos sirve es que no es continuo. A ver, Bueno, estos son los trucos. Ahora, si yo a esta expresión le hago la transposición de variable y me queda la inversa así para graficar en el mismo par de ejes las dos simultáneamente, voy a graficar con azul la primera diagonal. La primera diagonal o primera bisectriz es una recta que pasa por el origen, que hace de eje de simetría entre las funciones y sus inversas. Entonces ahora vamos a poner en verde la inversa, que es el logaritmo. Fíjense que está espejada respecto de la línea azul.
Y la línea roja acá corta en 1 y la línea verde corta en x en 1. El logaritmo de x igual a 1 es 0. O sea, y igual a 0 cuando el x es 1. Cualquiera sea la base. Todos los logaritmos pasan por x igual a 1 y igual a 0. De la misma manera, todos los exponenciales pasan por x igual a 0 y igual a 1. Ya que y es igual a 1 cuando cualquier número está elevado a 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. A ver, tengo mensajes del chat. A ver. Sí, tengo un canal de chat, pero un canal de YouTube, pero están los videos de otros años. Ahora voy a colgar los videos y se los voy a pasar al link de cada video para que no vayan a perder tiempo de ver videos de otras materias. Yo dicto 4 materias: álgebra y análisis en la tecnológica, matemática aplicada y programación en C en la nacional. Entonces, hay videos de todo tipo de pelaje. Hay videos de mi hija cantando. Bueno, les voy a poner el link de cada video que a ustedes les importa, pero eso cuando los haya editado. Me lleva mucho tiempo editar los videos. Estas son las mañas de lo que tendrían que saber de las funciones exponenciales. Bueno, vamos a ver el B. Y hacemos también en el B rápidamente el estudio. Acá, ¿qué tenemos? Hacemos el estudio matemático así en bruto, sin saber cómo es la curva, no conociendo, no haciendo ninguna consideración. Analicemos el dominio. ¿Cuál es el único problema que puedo tener en el dominio acá? No Es la división en 0, porque esa es una operación ilegal en los reales, ¿sí? Entonces, para que esto sea válido, Dominio x todo tiene lo que real ser menos el 0. distinto de 0. Y eso significa que el dominio, como dijo usted muy bien, es los reales menos el elemento 0. Ahí está el dominio. Pero esto es una inecuación, ¿no es cierto? Hay que resolver inecuaciones. Ya vamos a empezar a ver las inecuaciones de lindo que son. Bueno, después tenemos que ver la intersección con el eje o x. Entonces, y igual a 0, y igual a 1 sobre x. Entonces nos queda 0 igual a 1 sobre x. ¿Yo puedo despejar esto? No, porque si No. paso el x multiplicando y el 0 dividiendo, de nuevo tengo una operación de división en 0, entonces no existe la intersección con el eje o x. Matemáticamente no se la puede resolver. Esto es la conclusión. Perdón, el no existe está ahí adentro. Intersección con el eje o y. Es x igual a 0, y igual a 1 sobre x, es lo mismo. No existe intersección con el eje o y. Paridad. F de menos x es igual a 1 sobre menos x, igual a menos 1 sobre x. Y esto sí es igual a menos f de x. Este es igual a este, entonces f es impar. ¿Qué más? La gráfica. El rango. Bueno, en la gráfica vamos a ver el rango, porque fíjense que tienen que seguir el orden del título, ¿sí? ¿Cómo es la gráfica?
Ahí está. Esta es f de x igual a 1 sobre x. Las dos ramas responden a la misma expresión algebraica. ¿Sí? Ahí se ve que no hay corte en ninguno de los ejes. Se ve que el dominio es todos los reales menos el cero. Y se ve que es impar, porque es simétrica respecto del origen. ¿Estamos bien? ¿Cuál es el rango? Lo mismo de menos infinito sin incluirlo al cero y de cero sin incluirlo Perfecto. a infinito. Exacto. Como usted lo dijo, se expresa de la siguiente manera, que es equivalente a la expresión reales menos el elemento cero. Cuando yo pongo las llaves, estoy indicando elementos del conjunto. Bueno, ¿qué más había que ver? Si es biunívoca. Voy a hacer con otro color, voy a tirar una recta horizontal azul. Fíjense, siempre toca en un punto. Pasamos al otro lado, siempre toca en un punto. ¿La ven? Entonces, lo voy a poner en azul. F es biunívoca. Hagamos la transposición de variables. Y igual a 1 sobre x. Ahora hacemos la transposición de variables y nos queda x igual a 1 sobre y. Despejamos y nos queda la misma función. Y ahí nos dice que para cada valor de x hay un único valor de y. Entonces es biunívoca. Esta es la comprobación. Cuando hacemos la transposición de variables cambiamos x por y. Y después despejamos y como una función en x. O sea que eso de transposición sería para verificar si es biunívoco o no. Exacto. En realidad esta es una herramienta que se usa para hacer las funciones inversas. Y es lo que hicimos en la función claro, la hicimos en la exponencial para obtener logaritmo. Claro. Y encontramos la inversa. ¿Y físicamente se tiene que ver como la misma función después de hacer la... En este caso sí, pero ¿te acordás que en la otra no era así? ¿Sabes por qué? Claro. No, Porque esa era nosotros... no, porque ya te muestro. Primero déjame que borre esta recta y ahora vamos a hacer... Si yo trazo la primera diagonal, si yo giro la curva roja alrededor de la línea azul, me da la misma función. En cambio, en la exponencial me daba la logarítmica. Si giraba la exponencial, me daba la logarítmica. En cambio, aquí, si giro esta, me da la misma función. De hecho, matemáticamente, me da la misma función acá. Aquí. Después de hacer la transposición de variable y despejar y, me queda la misma función. O sea, la inversa es ella misma. Ella es inversa de sí misma. ¿Sí? Y ahora faltan los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, si yo trazo si yo camino desde menos infinito a más infinito, la función empieza a decrecer. El i se viene para abajo. Entonces, de menos infinito a 0, f es decreciente. Y de 0 a más infinito, f ¿qué es? Constante. Decreciente. Es decreciente también. Ah, sí, hay que ver. Porque si yo camino hacia allá con las x, veo que el i sigue bajando. Entonces esto es en cuanto a intervalos de crecimiento, esa es la respuesta. Cuando tengamos una función de así de 1 sobre x, la gráfica va a ser de esa forma, profe, no sé, las curvas de la gráfica. Sí,
Bueno, ahora, después que hicimos este análisis, ahora vamos a hablar, esto se llama hipérbola rotada. La hipérbola, y esto lo van a ver en el segundo cuatrimestre en álgebra, tiene esta forma, donde tiene dos asíntotas diagonales y un centro. Si esto lo rotamos 45 grados, nos aparece nuestra hipérbola. Ahora, esta hipérbola, como nos aparece a nosotros, hay una general. Que es así. Tiene asíntota horizontal y asíntota vertical, tiene un centro, y los ejes pueden estar en cualquier lado. Esta coordenada es K y esta coordenada es H, o sea, el centro tiene coordenada HK. Y entonces la curva es la que está en negro, yo la voy a dibujar en rojo para que ustedes la vean mejor. ¿Sí? Y así. O sea, es la misma que hemos visto, nada más que desplazada. ¿Cómo es la curva? ¿Cómo es la ecuación? Es I menos K igual a un coeficiente A y abajo X menos H. Cuando nosotros logramos esta forma que se llama forma canónica, entonces esa forma canónica nos dice que el centro es HK. Si el A es positivo, está como esta roja. Si el A es negativo, la curva es, estas dos son las asíntotas, son así, están en los otros dos cuadrantes. Y este es el centro. No importa dónde estén los ejes. ¿Se entiende? Y esta es con Sí. A positivo. A no puede ser 0. Bueno, veamos un ejemplo. Yo tengo por acá un ejemplo. Es 4D. No, 4D no, perdón. 4C. No, perdón. Es 4B. 4B es 2X sobre X menos 3. Tengo acá una función que está compuesta de dos polinomios en un cociente y tanto numerador como denominador son cocientes en polinomios de grado 1. Esta es una hipérbola. Así la reconozco y si yo divido los dos polinomios, me queda menos 6. Entonces resto los dos polinomios, me queda 0, 0 menos 6 más 6. Entonces el cociente 2x sobre x menos 3 lo puedo poner como el cociente más el resto sobre el divisor. Esta estructura polinómica es lo mismo que tener 9 medios. Es igual a 4 más 1 medio. Si tenemos 9 dividido 2, es 4 y el resto es 1. Entonces, 9 sobre 2 es lo mismo que el cociente 4 más el resto sobre el divisor. Es la misma estructura que la polinómica. Esta es una regla mnemotécnica para que ustedes nunca se olviden dónde van y cómo va la división. Al reemplazar por esta parte lo que teníamos como función, a la función la podemos escribir y si despejamos y menos 2,
pasamos el 2 al otro miembro, nos queda, con lo cual el centro es de 3, 2. Y el 6 es positivo, entonces, si yo tengo los ejes así, x3 igual a 2, tengo el centro. Y además, si C es el centro, x igual a 3 es la asíntota vertical, y igual a 2 es la asíntota horizontal, y como es positivo, la curva es así. En realidad, como acá hay un x nada más, yo sé que la curva de abajo corta el eje de corta el origen. Entonces la curva es más o menos así. Y como es simétrica respecto al centro, la de arriba va un poco más arriba. Así. Está a la misma distancia del centro las dos ramas. Entonces, ahí tengo la curva bien dibujada. Fíjense de rápido que lo hice. Esto se llama cultura general de hipérbola. Esto no está en la cartilla ni se lo enseña. Bien, gracias por el consejo. Bien, ¿se entendió esto? Sí. Bueno, esta se ¿Que llama le la saco una forma... foto? Sáquele, esto está grabado, pero sáquele la foto. Disculpe, profe, el link de su canal de YouTube está en el aula. No, voy a hacer link solamente de los videos que a ustedes les compete. El canal Ah, sirve ok. para mis 4 materias. Ah, ok, ok. Pero es fácil buscarlo. O sea, vos buscás a Dante Fernández y en algún momento lo vas a pescar. Está bien, gracias. Bueno, Yo estoy suscrito. entonces, ¿ya estás suscrito? Bueno, gracias. Ahora me van a pagar. Le faltan, ¿cuánto? Unos millones. 999.000. Sí. Le Bueno, vamos a hacer chance al profe. perfecto. Bueno, ahora lo importante que tienen que sacar de conclusión es que el método, en el ejercicio 3, los dos ejercicios que hicimos, A y B, usamos un método paso a paso. Con ese método, no importa la cultura que tengan sobre ese tipo de funciones, no importa si saben cómo es la curva, la terminan entendiendo cómo es la curva a causa de este estudio, de este análisis. Les repito, la materia se llama análisis matemático 1 porque toma la palabra de esto, porque es un gran tema dentro del análisis matemático, el estudio de la función. ¿Sí? Entonces, todos los otros ejercicios del problema 3 lo pueden hacer ustedes. Ahora hagamos algún ejercicio de la parte 4, del ejercicio 4. El A es una parábola que se abre hacia abajo, porque el menos 2 que multiplica x cuadrado es negativo. ¿Se acuerdan de eso? Si completan cuadrado, van a obtener el vértice. Y si hacen Bhaskara, o lo factorean, van a obtener los cortes con el eje X. Y las coordenadas HK es cuando completan cuadrado y les queda el siguiente formato. Y menos K igual a A que multiplica a X menos H al cuadrado. Cuando completan cuadrado, arman esta estructura. Lo que les sobra acá, lo pasan restando y ese es el K. Y ahí obtienen el vértice, las coordenadas del vértice. Esta es la ecuación canónica de las parábolas. Si A es negativo, pasa como esto. La parábola se abre hacia abajo. Cuando A es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Y el vértice se saca con completar cuadrado y las intersecciones con el eje X completando cuadrados. No, perdón, con Bhaskara. ¿Sí? Me sale con Bhaskara X1 y X2, que son los lugares donde corta al eje de las X. Bueno, como es una función polinómica, el dominio son los reales. Dominio de F igual a los reales.
Y el rango, como es una función de segundo grado, tiene un vértice. En el caso de esto, que el coeficiente de x cuadrado es negativo y se abre hacia abajo, el rango es de f es desde menos infinito hasta el valor de k, que es la coordenada y del vértice. Si fuera para arriba, si fuera positivo el coeficiente de x cuadrado, daría desde k a más infinito el rango. Bueno, en el cuarto tenemos otros problemas para resolver. Vamos a ver uno que no tengamos idea, no tengamos cultura general sobre el tipo de curva, y entonces nosotros podemos, a ver, ¿cuál podemos hacer? El C, por ejemplo, no es el cociente de dos polinomios, no sé cómo saldrá la curva, ni me acuerdo, pero lo hagamos para aplicar el método paso a paso. X cuadrado menos 9 en el denominador. Entonces, hacemos el estudio del dominio. Entonces, la única cosa que tenemos problema es que en el denominador no tiene que ser 0. Entonces, hacemos la siguiente inecuación. Y ahí encontramos los x que hay que eliminar del dominio porque esos no tienen validez en la función. Entonces, resolvemos esta inecuación. Sacamos sacamos raíz cuadrada y entonces nos queda valor absoluto de x, distinto, perdón, no es igual, distinto de 3. Entonces quiere decir que x es distinto de más 3 y x es distinto de menos 3. Entonces el dominio de la función es los reales menos estos dos elementos. Menos 3,3. ¿Está bien? Veamos la intersección con el eje OX. Sí. Y está bien poner así, digamos, o sea, cuando ya se pone entre llaves dos valores, ya se sabe que son dos elementos y no un intervalo de elementos. Cuando se pone entre llaves, vos podés poner 100 elementos, se sabe que son elementos. Solamente bien, listo. Entonces podés poner los que quieras, podés poner 1 o podés poner 100 o 1000. O inclusive hay conjuntos que están, por ejemplo, el conjunto de los pares se dice que es 2, 4, 6, puntos suspensivos, hasta el infinito. Ahí están detallados todos los elementos de los números naturales pares. Bueno, sigamos. Eso es muy bueno que hagas la aclaración, no te tenés que quedar con la duda porque es importante saber qué significa, ¿no es cierto? Bueno, resolvemos este sistema de dos ecuaciones. La primera ecuación es el eje X, la segunda, nuestra función. Entonces ponemos 0 igual a x sobre x cuadrado menos 9. Lo único que puede ser 0 es el numerador, entonces nos queda x igual a 0. Quiere decir que esta función corta por el origen. Veamos la intersección con el eje OY. Lo hagamos acá al lado para ahorrar espacio. Profe, Sí. usted la vez pasada había explicado por qué se podía pasar multiplicando el denominador hacia la igualdad 0, digamos. ¿Lo podría explicar de nuevo? No sé si usted o el otro profesor. Sí, es algo interesante, ya lo explico. No me acuerdo si lo expliqué yo. Sí. Esto se puede hacer solamente en ecuaciones, no en funciones. No en inecuaciones. Inecuaciones. ¿Sí? Entonces el punto 1 es el origen 0, 0. Lo explico ahora. Si yo tengo esta ecuación, yo puedo hacer que x cuadrado menos 9 pase al otro lado multiplicando, porque es una igualdad. ¿Sí? Y entonces eso multiplicado por 0 me queda el resultado. ¿Se entendió? Sí. O sea, no Pero influye en la igualdad. En la igualdad no influye. En la desigualdad. En la desigualdad sí. En la desigualdad sí, porque puede cambiar el sentido de la desigualdad. Si yo tengo 0, en el caso que sea 0, mayor que x sobre x cuadrado menos 9,
Yo no sé si este término, el denominador es positivo o negativo. O negativo, claro. Ya tiene que hacer Si dos x ramas. cuadrado menos 9 es positivo, no puede ser 0, entonces me queda 0 mayor que 0. Pero si es negativo, me queda, perdón, 0 mayor que x acá, me queda 0 menor que x. Son dos resultados distintos. Sí, Depende del signo del denominador. Entonces, en las inecuaciones no puedo pasarlo así nomás, pero en las ecuaciones sí. bien. Es una propiedad, una regla. Es una regla, claro, que proviene de las propiedades de inecuaciones y las propiedades de ecuaciones. Sí, bien. Bien. Hemos entonces hecho intersecciones por los ejes y dominios. Fíjense en el enunciado del ejercicio 4 que pide dominio, intersecciones con los ejes, a continuación ecuaciones de asíntotas. Bueno, Es cuando ¿dónde es factible encontrar asíntotas verticales? En los valores que se excluyen del dominio. En los valores que se excluyen del dominio. Exactamente. Como el dominio de f es los reales menos 3 y 3, yo lo voy a escribir de una manera que sea más conveniente. Ahí vemos que puede haber en x igual a menos 3, puede haber asíntota. No lo voy a remarcar, sino que lo voy a subrayar porque es parte del enunciado. Porque ahí voy a hacer el estudio en menos 3. Y después voy a hacer otro estudio en más 3. Entonces ahí hago la tabla de valores. Hago menos 3,5, menos 3,1, menos 2,9, menos 2,5, y ya con eso tengo una idea. Lo hago con la calculadora, ¿no? Después con x igual a 3, hago algo similar. Más 2,5, más 2,9, más 3,1 y más 3,5. Ahí veo qué valores le corresponden al i. Lo hago con la calculadora y usando la ecuación inicial, el problema inicial, ¿sí? El enunciado inicial. Ahí hago el reemplazo del valor de x y hago los cálculos y veo cuánto me sale y para cada lado, para cada valor propuesto de x, que son valores alrededor del punto que quiero analizar. Bueno, así se hace y se encuentra que tanto x igual a menos 3 y x igual a 3 son asíntotas verticales. El estudio de asíntotas horizontales es hacer x con valores muy negativos, por ejemplo, menos 100, menos 1.000.000, o menos 1.000, menos 1.000.000. Y hacer el cálculo y ver qué le corresponde ahí y ver si i se va acercando asintóticamente, o sea, son muy parecidos los valores de i y se acercan a un valor, ese valor sería la asíntota horizontal. Y después hago el estudio con x infinito, más infinito. Entonces hago 100, 1.000 y 1.000.000. Y calculo los valores de i. Pero hay un problema en esta función en particular. A ver, no hay ningún problema. Nosotros tenemos que en el dominio existe menos infinito y más infinito. O sea, tengo que hacer este estudio y me va a dar si i igual a algo es asíntota horizontal. Un chisme no hay. No hay asíntota. La respuesta de este ejercicio es no hay asíntota horizontal. A ver. Profe, ¿podría explicar lo de la tabla de valores? No lo estoy entendiendo. Disculpa.
teneme un poquito de paciencia, voy a ver mis apuntes. No, sí hay asíntota horizontal, sí hay. Lo que van a hacer es I igual a 0 es asíntota horizontal. Profe, ¿la asíntota Sí. horizontal no se sacaba de otra manera? ¿Puede ser? Eran Bueno, dos maneras. Si más adelante vamos a estudiar límite, y con límite es más fácil sacarlo, pero todavía no sabemos límite, por eso lo hacemos con la tabla de valores. Ok, ¿Cómo ok. es la tabla de valores? Yo, por ejemplo, en la asíntota horizontal, en este estudio pongo f de x, no f de x, sino f de menos 100. Quiero saber cuánto vale f de menos 100. Agarro la calculadora y pongo en cada x menos 100 sobre menos 100 al cuadrado, menos 9, y saco qué valor tiene esto. Y ese valor lo pongo acá. Después hago el cálculo igual, pero con 1000, x igual a 1000. Y después hago el cálculo igual con x igual a 1.000.000. Y pongo los tres valores acá. Es largo, pero lo pueden hacer ustedes tranquilos en su casa. No lo voy a hacer yo acá porque me queda poco Y, tiempo y tengo muchas esos cosas. resultados que arrojan, ¿cuándo vamos a saber cuál es la asíntota horizontal? Bien, esa es una buena pregunta. Cuando yo pongo menos 100, me va a dar más o menos menos 0,002. Sí. Cuando pongo menos 1000, me va a dar un número más próximo a 0, pero desde el lado negativo. Y si pongo 1.000.000, me va a dar un valor muy pequeño, muy próximo a 0, pero negativo también. Eso significa que la curva, cuando se vaya yendo hacia menos infinito, se va a ir pegando al eje de la X por abajo. Y entonces así determino que es una asíntota. Si en X yo tuviera no estos valores, sino por ejemplo 5, 30, 20, entonces no es una asíntota. No hay una tendencia a un número. Pero si tuviera, por ejemplo, en los i, en vez de que sea i igual a 0 una tendencia, suponete que sea i igual a menos 1, que sea esa la asíntota. Entonces aquí me va a dar menos 1,0001, acá me va a dar menos 1, son todos próximos a menos 1. Entonces ya se tendría que menos 1. Pero claro, de ahí entiendo que la asíntota es i igual a menos 1. Bien. En este caso será 0,000001, digamos. Exacto, exacto. En este caso es, te lo compruebo, es 0. Vamos a ver, bien. Entonces, la curva pasa por el origen, por esto, por las intersecciones, los ejes X y Y, da X igual a 0, igual a 0, pasa por el origen. Después tiene asíntotas verticales en menos 3 y en más 3. Y tiene asíntota horizontal en I igual a 0. ¿Sí? Bueno. Y el enunciado pide, además de las asíntotas, pide simetría. Yo voy a hacer un poco de lugar. Esto lleva mucho tiempo y hay que hacerlo. Después cuando tengamos límite va a llevar menos tiempo, pero también hay que hacerlo. Y ahora vemos simetría. Ustedes acostúmbrense a trabajar de esta manera. Cuando vayan a hacer un estudio, pongan el estudio que van a hacer, lo hacen y recuadran la conclusión del estudio, ¿sí? Yo aquí pongo cuáles son las asíntotas, cuál es el punto de intersección en los ejes, si es uno, si son varios, pongo el dominio también remarcado, pero cada vez que inicio un estudio lo inicio con un título, en este caso simetría, y arranco con f
de menos x, igual a menos x, y abajo menos x, todo al cuadrado, menos 9. Y esto es igual a menos x sobre x cuadrado menos 9. Y esto es igual a menos f de x. En consecuencia, f es, ¿qué es? Es asimétrico. Impar. Impar. Muy bien. Impar. Es que no es tan complicado el tema, ¿eh? Ni siquiera sabemos cómo es la curva. No dije la clave de asistencia, ya la digo. Aguárdenme un momento, que vamos a ver si lo puedo. Ahí está. La voy a poner en el chat. ¿Puede ser? Sí, profe, por favor, que justo me tengo que retirar yo y le estaba por decir lo mismo. Entonces, si te estás por retirar, no podés poner la clave. Ya voy a poner medio presente. No, poné presente. Dale. Ahí está la clave, ¿sí? Encima me quedan 2% de batería. No. Bien. ¿Qué otro estudio tenemos que hacer en el ejercicio 4? La gráfica. Bueno, la gráfica ustedes la tienen que hacer, ya tienen varios datos, pero no tienen toda la información porque es una función bien jodida. ¿Cómo se hace cuando tiene dos asíntotas verticales, profe? Y primero se las dibuja. Entonces, la curva es así. Esto porque yo lo sé, pero por ahora, ustedes véanla. Así es la función. Ahí están las asíntotas horizontales, la asíntota horizontal, las asíntotas verticales, el cruce por 0, el rango no está, no lo hemos visto el rango, pero ¿cuál es el rango? Ya mirándola a la curva. De menos infinito a menos 3. De menos 3 a 3. No, porque ese es el dominio. Vos me estás diciendo la competencia de las X. El rango es la posibilidad de las reales, profe. Todos los reales. Así es, todos los reales. Bueno, chao Carlos María Chaín, nos vemos, estudia mucho. Bien, entonces, ¿qué más nos pide el enunciado? Intervalo de crecimiento y de decrecimiento, e indicar si es biunívoca. Cuando yo la veo a la recta y trazo una horizontal, fíjense que siempre está tocando en 2 puntos. Y acá también, o sea, no es biunívoca, ni de casualidad. ¿Sí? A ver, voy a verificar que sea esa la curva. Sí, te escucho. Sí, ¿Por qué el rango es todos los reales si hay una asíntota horizontal? Pero el asíntota es igual a 0 y el punto central, donde pasa, ya lo contiene al i igual a 0. El que cruza por el origen, la rama central va de menos infinito a más infinito, o sea, toma todos los valores de i. Por lo menos una rama tiene todos los reales. Bueno, la rama del medio. Claro. Sí, la rama del medio. Exactamente. Disculpe, profe, ¿nos podría explicar cómo se hace para graficarlo? O sea, en el sentido de, obviamente uno entiende que tiene una asíntota que va a dividir el gráfico, se da una idea, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos simétricamente, digamos, el gráfico? Perfecto. Primero y principal, hemos visto que es impar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, nos bastaría dibujar la parte positiva y la negativa la reflejamos en forma impar, ¿sí?
Entonces veamos, pasa por el eje, por el origen. Ahí marcamos ese punto. Cuando nosotros hacemos la tabla de valores aquí, en x igual a menos 3, nosotros tenemos x y la tabla de valores y tenemos menos 3,5 y nos da un valor negativo. Menos 3,1 y nos da un valor negativo. Y cuando hacemos menos 2,9 nos da un valor positivo. Y cuando hacemos menos 2,5 nos da el i un valor positivo. Entonces nosotros vemos que esto es así y así. Cuando hacemos en más 3, hacemos en más 2,5. En más 2,9, 3,1 y 3,5. Vemos que esto nos da un valor negativo de i, acá también, acá nos da positivo y acá nos da positivo. O sea que esto es así y así. Después cuando vemos la asíntota horizontal, vemos que cuando damos menos 100, menos 1000 y menos 1.000.000, nos da todo negativo. O sea, y próximo a 0 nos da por acá. Y cuando hacemos para más infinito, hacemos 100, 1000 y 1.000.000, nos da positivo, 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 entonces va por acá. Y ahora unimos. Por eso es importante hacer la tabla. ¿Me gustó? Sí, ahora sí lo entiendo. O sea, hay que ir Bien. tratando de hacer una tabla que vaya desplazando los valores de X y encontrar una referencia, ¿no? Exacto. Y ahí ya nos da una idea cómo es la curva. O sea, Bien, profe, bien. cada tabla nos va a decir las que están en la derecha, las que están en la izquierda y bueno, en este caso las que están en el medio. Claro, yo fíjense que las Dependiendo de los tablas, números que ustedes. claro. Y fíjense que cumple con el tema de que es impar la función. Entonces, Por ahí perdón, uno se equivoca y hace cosas raras, por ejemplo, pone por acá y no Profe, se atraviesa. Si vos unís esto con esto, te daría una curva así y tendría que haber una intersección en los ejes que no salió en el cálculo, entonces algo está mal, hay que revisar. eso, profe, ¿hay digamos, una señal de que por ahí uno está haciendo mal el ejercicio? Sí, varias, cuando no te coinciden. Esta es una entonces, de las no coincidencias, ¿sí? cuando yo trazo la asíntota horizontal y hay una intersección en la función con el eje Y, ¿ese punto se lo excluye? No, Ni cero. salvo que no pertenezca al dominio, no se lo excluye. Ah, ok. Está, gracias. Profe, en el Sí, caso de los puntos decrecientes, ahí sería todo directamente decreciente porque, o sea, no hay ningún punto en el avance de las X, o sea, del eje X, en el que la curva vuelva a ascender, o sea, los puntos de la curva. tal cual, muy bien expresado, así es. Todas las tres ramas son decrecientes. Y ustedes tienen que poner cada intervalo y decir que en ese intervalo qué es la función. O sea, desde menos infinito a menos 3, f es decreciente. De menos 3 a 3, f es decreciente. Y de 3 a infinito, f vuelve a ser decreciente. Y eso es lo que Profe, tienen que expresar. ¿de dónde saldría la curva del medio? ¿De qué parte de la función? Bueno, cuando yo hago las asíntotas verticales, Sí. me queda de que yo puedo marcar esto de acá arriba, esto de acá abajo y el punto medio, el punto de origen. Entonces la única manera que se hilvanen esas tres cosas es una cosa parecida a esta.
Claro, porque dice de 3 a infinito. De 3 a infinito estamos en esta rama. Sí, eso no. La del medio es de menos 3 a más 3. De menos 3, quiero decir, menos 3 a 3. Ahora sí entiendo. Sí. Perfecto. Bueno, así con todas. En el punto N y en el punto O son tres ramas cada función. Bueno, tienen que dibujar las 3 ramas, tienen que unir los dominios de cada rama y entonces les da el dominio de la función. Tienen que dibujar cada rama, ver si se unen o no las ramas. Bueno, ya les va a salir. Las otras funciones son todas haciendo este método. Este es el método más seguro, porque a ustedes no les importa cómo es, no tienen que adivinar. Ustedes tienen que hacer por fuerza bruta este análisis en estas partes y la dibujan a la curva. Muy parecida a la realidad. O sea, ustedes se convierten en el GeoGebra. Después pueden ir al GeoGebra, poner la expresión algebraica y les sale. Por ejemplo, yo tengo acá en el GeoGebra esa función, a ver si la tengo. No, a esa no la tengo. Pero tengo, por ejemplo, de las que hemos visto, 2 a la valor absoluto de x. Ahí está. Por supuesto que tengo 2 a la x y 2 a la menos x. Esas cosas las puedo ir haciendo. La que nosotros habíamos visto era esta. 1 sobre x. Después de las que hemos visto, ninguna. Ahora, como una singularidad, valor absoluto se grafica así. Cuando hagan el análisis de función, van a ver de que los valores de y son siempre positivos, no importa el signo de x que está dentro del valor absoluto. Eso significa función valor absoluto. Después, yo tengo dibujada una asíntota en líneas de punto y tengo dibujado el logaritmo, a ver. Ahí está, ese logaritmo necesita 2 asíntotas. Ahí están las 2 asíntotas. Y esa es la función. Todo se ve con el análisis que hemos enseñado. Ese análisis es el que tienen que practicar y después verificarlo poniendo el GeoGebra. Perdón, ustedes no estaban viendo el GeoGebra, ¿no es cierto? No, Les voy a mostrar de nuevo porque... La idea es no usarlo, profe. La idea no es usarlo, pero con eso lo verifican, es como tener un ayudante. Este es el logaritmo de base 10 de 4 menos x cuadrado. Y ahí están las 2 asíntotas. Las asíntotas son rectas verticales, x igual a menos 2, x igual a 2. Yo las puedo poner transparente a la asíntota, ve cómo queda la función. Ahora, la función que habíamos visto era esta, de las 2 exponenciales, 2 ramas exponenciales, 2 al valor absoluto de x. Acá está una de las exponenciales y aquí está la otra con menos x. Y entonces la combinación de ambas da 2 a la valor absoluto de x. Ahí está. Después teníamos 1 sobre x. Después tenemos esta, que la tienen ahí para hacer, que es una semicircunferencia. Después está la singularidad de valor absoluto, donde el dominio son todos los reales, pero el rango son los y positivos. ¿Por qué? Porque cualquier sea el valor, el signo del valor de x, siempre el i va a ser positivo. Eso es el significado literal de valor absoluto. ¿Se entiende? Hagamos uno más. Con toda todo el show, toda la parte matemática. ¿Cuál quieren hacer? ¿A cuál le tienen bronca? A ver. Al F. Al F. Bueno, hagamos el F.
El f es parecido. Ah, no, estoy equivocado. Hagamos, no sé cómo es el f. Ejercicio 4, f. Profe, Sí. el H dice in. ¿Qué significa? No, in no, es ln, logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de x es igual al logaritmo en base e de x. Ah, No es in. gracias. De nada. Todo pregunten. Es muy importante ser preguntón. Bueno, te voy a anotar 10 y no sé por qué. ¿Alguna vez has podido poner la asistencia? Díaz, Sebastián, Ezequiel. Bueno, yo voy a tratar de ponértela a la asistencia. Si no, te voy a avisar. Por WhatsApp posiblemente o te mando un mensaje que no he podido. Disculpe, Sí. ¿podré ponerme a mí también? Que a mí no me deja poner tampoco, por favor. Decime tu nombre. Espinosa Franco. Perfecto. ¿Alguien más que ha tenido problemas con la asistencia? Bien, sigamos entonces. Cuando hacemos este análisis, lo que tenemos que hacer es el estudio de dominio. Para hacer el estudio de dominio, ¿qué problema podemos tener acá? Que el denominador sea 0. Pero además, que el denominador, o sea, la raíz cuadrada, hay dos condiciones que se superponen. X cuadrado menos 9 tiene que ser mayor o igual que 0 por estar dentro de una raíz cuadrada. Pero además, como está en el denominador, tiene que ser distinto de 0. Estas dos condiciones se cumplen cuando queda la condición de esta manera. Y de aquí nos queda x cuadrado mayor que 9, raíz cuadrada de x cuadrado mayor que raíz de 9, valor absoluto de x mayor que 3. Cuando por propiedades yo hago esto, me queda que x pertenece a menos infinito menos 3 unido con 3 infinito. ¿Está? Esto es por propiedad de valor absoluto. Entonces el dominio de esta función es igual a menos infinito menos 3 unido con 3 infinito. Fíjense que están excluidos tanto menos 3 como 3. ¿Por qué? Justamente porque eso hace 0 el denominador. Y este es el dominio de la función. Ya hemos sacado el dominio, hacemos intersección con el eje OX. Vamos a escribirlo bien. Igual a 0, igual a x menos 3 sobre, ni lo termino de escribir al denominador, porque lo que importa es que el numerador sea 0. Entonces, en x igual a 3, hay un punto que x igual a 3 y igual a 0, donde hay una intersección con el eje x. Y después tengo la intersección con el eje OY. Y esto es x igual a 0, y igual, y ahí sí tengo que poner todo. X menos 3 sobre raíz de x cuadrado menos 9. Entonces, ¿qué pasa acá? Me queda y igual a menos 3 y abajo me queda raíz de menos 9. Esto no existe. No existe intersección con el eje OY. Porque me queda una raíz cuadrada de un número negativo en el denominador y esa es otra operación ilegal dentro de los reales.
Entonces, no hay nada más que una intersección en el eje X en el punto P1, 3, 0. Bueno, después vemos que era, tenemos el eje, ecuación de las asíntotas. Como el dominio es así, yo puedo tener asíntotas verticales en X igual a menos 3 y en X igual a 3. ¿Por qué? Porque si bien ese punto no pertenece al dominio, puede parecer medio raro, porque ¿qué pasa si no es un punto que no existe en el dominio y todo lo demás sí existe? Esto es un punto que es un borde de un intervalo. Ahí también hay que hacer el estudio. Pero en menos 3 se hace el intervalo hacia los menos, los más chicos. O sea, yo no puedo poner menos 2,9, porque eso no existe en el dominio. Tengo que poner menos 3,1, menos 3,3, menos 3,5, y en el X igual a 3 tengo que poner 3,1, no puedo poner 3 ni 2,9, 3,2, 3,5, 4, y ahí calculo los valores de ahí y veo la tendencia. Y, ¿Profe? Sí. ¿No se le podría dar menos 5, menos 4 en vez de darle esos valores? Es que hay que hacerlos próximos a 3. Si no tomás valores próximos a 3, podés no darte cuenta si es o no una asíntota. Igual ya teniendo los valores de menos 3 y 3, se sabe cuál es la asíntota, ¿no? No sabemos, o sea, no podemos saber. O sea, tenemos que darle valores. Con el límite lo puedo saber, pero sin el límite tengo que hacer la tabla de valores con muchos valores próximos a menos 3, sin tomarlo a menos 3 exactamente. Y puede llegar al caso en el que, por ejemplo, sí toque ese valor de X que no está dentro del dominio. No, porque cuando vos lo tocas, el denominador se te hace 0. Claro. Y ya no lo podés calcular el valor de Y. Entonces ahí la asíntota sería de menos 3 abierto, digamos. Claro, sería, suponete que sea asíntota y este es X igual a menos 3. Solamente podría ser de este lado, o para arriba o para abajo, pero es del lado izquierdo. Del lado derecho no hay nada, porque no está definido el dominio. Llegamos hasta el 3, X igual a 3, y ahí del lado izquierdo, del lado derecho, perdón. Puede ser para arriba o para abajo. Si hubiera asíntota, todavía no sabemos. Lo vamos a saber cuando hagamos la tabla de valores. Y con las asíntotas horizontales tampoco sabemos si hay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer primero hacia menos infinito, o sea, menos 100, menos 1000, menos 100.000. Y vemos qué valores toma ahí. No sé si positivo, si negativo. Según lo que tome, entonces vamos viendo dónde ponemos la tendencia. Y hacemos la tabla para los más infinitos. Una vez que tenemos esos valores, profe, ¿cómo los representaríamos? ¿Cómo quedaría ya hecho, digamos? Diríamos, bueno, la asíntota horizontal pertenece o... Suponete que sea así y que cuando vos haces la tabla de menos infinito te dé 5,1 y acá te dé 5,001 y acá te da 5,00001. Entonces en I igual a 5 esto llega por arriba. Cuando es más infinito, más se pega. Cuando es más grande el X, más se pega a I igual a 5. Pero no lo llega a tocar nunca. Y además teníamos que en menos 3 tenés para arriba. Pero a ver, teníamos, sí. Entonces esta curva es así. Pero acá tenés un punto
Ah, mira qué interesante. Esto se me pasó. En x igual a 3 no pertenece al dominio. Este punto no existe. No hay corte en el eje de la x. ¿Se entiende? Pero Sí. tal vez ahí, a causa de que la tendencia es al valor x igual a 3, es probable que haya un valor, un coso así vacío y haya una cosa así. Y acá no haya asíntota en x igual a 3. Déjame revisar mis apuntes y te digo cómo es el dibujo para que ustedes lo compatibilicen con su... Efectivamente. Efectivamente es muy parecido a lo que les he dibujado. Cuando ustedes hagan todas las tablas de las asíntotas, se van a dar con lo siguiente. Va a haber una asíntota horizontal en i igual a 1 y otra en i igual a menos 1. Y hay asíntota en menos 3. Entonces la curva va a ser así. ¿No hay alguna forma analítica de sacar ese i igual a 1? Sí, con límite. Ya lo vamos a hacer. Sí, sí. Eso ahora no. Más adelante se ve eso. Más adelante. Bien. Me queda así. Y acá, desde x igual a 3, hay una burbuja. Y va así. Entonces, x igual a 3 no es asíntota. X igual a menos 3 sí es asíntota. Sí, sí. Acá es menos 1 y acá 1 para los y. Este es el eje de las y este es el eje de las x. ¿Y por qué 3 no es asíntota? ¿Cuál es la explicación? La explicación es que hay un x menos 3 arriba y abajo hay un x menos 3 por un x más 3, que es la factorización de x cuadrado menos 9. Sí. Claro, pero ahí yo tendría dos valores de x que no toman el dominio. No sé si me explico. Sí, el menos 3 y el 3 no los toma a causa del denominador. Pero el denominador se simplifica en parte esto con esto, en parte. ¿Sí? Porque este podría ser al cuadrado, raíz cuadrada, y entonces se simplifica 1 con el de abajo, y te queda raíz cuadrada de x menos 3 sobre x más 3. Esta es una manera equivalente de verla a la función. Y ahí, ¿dónde tenés asíntota? Solamente en menos 3. En más 3 no. Tenés un 0, pero a causa de cómo lo expresaron en el original, acá, es un punto vacío. Entonces, usted recomienda que, por ejemplo, antes de comenzar el ejercicio, tratemos de desarrollar un poco la función para poder llegar a esos resultados, digamos. No, lo que yo aconsejo es hacer el análisis en bruto. Bien. Y según la precisión con que hagas las tablas, te termina de definir el tema de las asíntotas. Bien, si hay, si no hay, o si hay punto vacío. Es muy probable que cuando vayas a hacer la del 3, este de 3,1 te dé 0,1, 0,001. En 3,2 te dé 0,01. En 3,5 0,01. Y en 4 te dé 2, por ejemplo. Entonces ahí vos te das cuenta que no hay asíntota. Claro. Que va y converge a i igual a 0. ¿Sí? Se podría decir, o tiene algo que ver que, por ejemplo, en el original, o sea, en el primero que usted puso sí, abajo de eso, acá. Abajo, sí, ahí. Ajá. No, en el otro, en el que está en el medio. Ah, en el que está factoriado.
Claro, se podría decir que antes de factorial, si reemplaza por el valor 3, se va a indeterminar la ecuación. Será por Exacto. eso de que no... Exacto. Ah, bien, entiendo. Profe, No queda y- no queda un cociente en cero pleno. Claro, si yo quedaría un tengo los 0 sobre valores de 0. 4, de x, o sea, x igual a 4, no podría llegar a ser 2, o sí, porque está la asíntota en 1. Ah, tenés razón. Puede Sí, ser sí, un medio. Sí, medio. sí. Yo le puse al tuntum un valor, ponerle un Claro, medio, que es aproximado. menor que 1. Sí. Bien, Porque cuando yo tienda a más infinito, el x, en 100 me va a dar, por ejemplo, 0,9. Y acá me va a dar 0,98 y acá 0,99. Me voy a ir aproximando a 1 por valores menores, por abajo. O sea, yo voy a hacer esta rayita. bien. Y como tengo el vacío acá, ya uno esas dos ramas y me queda así. Y no iría para los valores negativos. ¿Cómo? De 3 no se podría ir para los valores negativos. No, no, porque el dominio, fíjate que la franja entre Claro. menos 3 y 3 no existe. Sí, El sí. dominio. Bien, bien. Entonces esas cosas tienen que encastrar, Entenderlo. Sí. tienen que ser coherentes entre sí. Si hay alguna incoherencia, quiere decir de que la hemos pifiado. Suponete que nos dé, hacemos mal el cálculo y nos da de que tiende a 1, no a menos 1. Entonces, si nosotros unimos este con este, ¿qué pasa? Hay un corte en cero. ¿Y hemos detectado un corte en cero? No. Entonces, aquí hay que verlo bien de nuevo. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos la clase y espero que les haya sido útil y tienen que hacerlo de la manera, tienen que ser obediente al método que uno les aconseja porque seguramente van a aprender más si son obedientes. No es caprichoso el tema y no es por joderlos, es para que ustedes aprovechen mejor su tiempo. Profe, Y ¿hay clase de hagan consultas? todos los ejercicios. Sí. ¿Hay clase de consultas? Hay clase de consulta, la van a publicar entre hoy y mañana. Y yo les voy a pasar por el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, les voy a pasar mis horarios de consulta los jueves y los viernes. Bien. Bueno, vayan haciendo y completando y documentando bien por qué toman esas decisiones. No importa, no ahorren papel acá, ¿no? Acá están construyendo conocimiento y el orden que pongan en el papel va a ser el orden mental que van a tener. No ahorren papel. Hagan todo lo que tengan que hacer, pongan todas las conclusiones, los métodos, escriban hasta que se haga carne. Y ya van a ver que después, esto formatea la mente de tal manera que uno ya empieza a pensar en funciones. Uno ve algo, ve el viento cómo balancea el árbol y dice, bueno, a más velocidad de viento, más se va a curvar el árbol. Ya ahí tenés una función, ya hay una curva. Y vos decís, esta curva la puedo expresar con una función cúbica o con un logaritmo. Ahí nomás ya tenés para sacar conclusiones, para ver hasta dónde es el límite, a dónde satura. No, es increíble tener este tipo de mente. No la tienen los abogados, no la tienen los médicos. Los médicos se manejan por estadísticas. Si alguien les hizo los cálculos, son fantásticos. Ellos memorizan, dicen, no, pero este tumor crece de esta manera. Pero no pueden hacer muchas predicciones si no las hizo alguien antes. No la pueden crear. Ustedes pueden crear. Ustedes una vez que deciden, esto parece una función exponencial, y ya con la exponencial pueden hacer un montón de cosas y sacar un montón de conclusiones que los otros no pueden sacar. Pero eso es mente de ingeniero. Ustedes tienen que aprender todo esto de esta manera porque los va a hacer poderosos. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿hasta qué ejercicio podemos hacer? Todos los Porque 3 yo tengo y hecho todos los hasta el 4. 3. Bueno, bien. haga todos los 4. Gracias, profe. Sí. ¿Le podría hacer una consulta de inecuación? Sí, por supuesto.
Los demás pueden retirarse, ¿no? Ya yo voy a cortar la grabación. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos hasta la próxima clase. Que si quiere quedar, hacemos una mini consulta ahora. ¿Quién quiere consultar? Profe, una consulta. ¿Vio en las asíntotas, cuando usted reemplazaba en X, dónde se reemplaza ese resultado? Porque usted puso X igual a menos 3,1. ¿Dónde se reemplazaba eso? ¿En el primer punto? O Exacto, en el enunciado, en la función como está en el enunciado, sí. Ah, bien. Y cuando decía en la asíntota horizontal, creo que cuando decía a la menos 100, también se También, ahí bien, también. bien. Ahí también. Bien, Esa es la mama del borrego. Si bien. vos ahí reemplazás, sabés que tenés resultados confiables. Claro, porque usted había puesto X igual a 3 y X igual a menos 3. Yo creí que se reemplazaba ahí. Por eso Claro, no entendía. Bien, bien, bien. No, en la función original se reemplaza. Bien, profe. Y ahí vas gracias. tomando los valores de I. Y en la tabla analizás la tendencia. Bien. Profe. Sí. En el ejercicio que le decía, me daba un valor absoluto de 2x menos 1, todo eso dividido en x más 3. Y eso era Lo mayor. voy escribiendo para que vos me dictas, yo lo voy escribiendo y ahí lo vamos a poder. ¿Están viendo, no es cierto? Vos decime entonces, 2x menos 1. Todo eso entre valor absoluto. Y en el denominador era x más 3. ¿Y esto es la función? Y todo eso mayor o igual a 1. Y tengo que solucionar esta inecuación. Sí. Bueno, primero y principal, vos tenés que eliminar el valor absoluto. Entonces te va a dar dos inecuaciones. El valor absoluto tiene dos situaciones. Es igual a lo que tiene adentro si lo que tiene adentro es mayor o igual que 0, y es igual a lo que tiene adentro negado, o sea, cambiado de signo, si lo que tiene adentro es menor que 0. ¿Sí? Entonces a vos te da este reemplazo del valor absoluto y esta es la condición. Veamos, analicemos más la condición. Espera un momentito, por favor, no cortes. Disculpen la interrupción. Entonces acá, 2x menor que 1 significa que x es menor que 1 medio. Y eso significa menos infinito y 1 medio sin tomarlo. Y acá arriba da 2x mayor o igual que 1, x mayor o igual que 1 medio, y eso significa 1 medio tomándolo hasta infinito. Entonces, estas son las condiciones de cada reemplazo del valor absoluto. Entonces analicemos el 1. Nos queda 2x menos 1 sobre x más 3 mayor o igual que 1. Y aquí la resolvemos como una ecuación, inecuación normal. 2x menos 1 sobre x más 3, o 3 más x, menos 1 mayor o igual que 0. Convertimos esta resta de fracciones en un cociente de polinomios, y entonces nos queda 2x menos 1 menos x más 3 sobre x más 3, mayor o igual que 0. Y ahí nos queda 2x menos x, x lineal, menos 1 menos 3 menos 4.
y abajo x más 3 mayor o igual que 0. En esta situación hay dos posibilidades. Para que sea positivo o igual que 0, puede ser los dos positivos, y esto significa que x menos 4 es mayor o igual que 0. Como acá hay un igual a 0, arriba el numerador puede ser 0, pero el denominador no puede ser nunca 0, o sea, que solamente es mayor que 0. Y acá hay dos condiciones. Entonces, x mayor o igual que 4 y acá x mayor que menos 3. Cuando hacemos la intersección, porque se tienen que dar simultáneamente para que ambos factores sean positivos, entonces esto queda, la intersección, el conjunto solución 1A, porque esta es la situación A, de que sean los dos positivos, es igual a 4 infinito. Y hacemos la 1B, x menos 4 sobre x más 3 mayor o igual que 0. La B significa que los dos pueden ser negativos y el cociente va a dar positivo o 0. Entonces x menos 4 menor o igual que 0 y x más 3 menor que 0. Entonces acá nos queda menos infinito menos 4, más 4, y acá es menos infinito menos 3. Y la intersección es el conjunto de solución 1B, que es igual a menos infinito menos 3. Ahora, esta solución y esta solución se tienen que unir. Y esa unida tiene que cumplir con esta condición, que es que te habilitó a sacar los valores absolutos. Entonces, el conjunto de solución 1 es igual. El conjunto de solución 1 no sería de menos 3 a infinito. No. Y este conjunto, que es la unión de A y B, tiene que estar intersectado con la condición del valor absoluto. Entonces esto da, y esta es el conjunto de solución 1. En el 2, vos tenés que cambiar el valor absoluto por 1 menos 2x sobre x más 3 menos 1 mayor o igual que 0. De nuevo haces el cociente de dos polinomios y tenés un A donde son los dos positivos y un B donde tenés los dos negativos. Y ahí tenés un conjunto solución 2A y un conjunto solución 2B. Y estos se unen. Se unen. Y esos, a su vez, se intersectan con la condición que es menos infinito un medio, que es la que te permitió sacar las barras de valor absoluto inicial. Entonces ahí tenés el conjunto solución 2 y lo unís con el conjunto solución 1. Conjunto de solución total es igual al conjunto de solución 1 unido con el conjunto de solución 2. Y ese es el resultado final. Bastante largo, pero... Bien, profe, gracias. Bien. Perfecto. No quedan dudas, es largo esto, pero... Ahora, si en GeoGebra vos ponés f de x igual a 1, coma, y ponés esto, ¿cómo lo podés poner? Valor absoluto de 2. A ver, lo vamos a escribir para que veas cómo se escribe en el GeoGebra, ¿sí? Para que vos lo veas al resultado. Esto es una manera de comprobarlo. F de x igual a 1, coma.
valor absoluto de 2x menos 1 dividido x más 3 mayor o igual que 1. Cuando vos pones esta expresión, le das enter, te dibuja una línea en y igual a 1, pero la línea va a tener, va a estar borrada en los lugares donde no exista el dominio. Ponerle que sea así, así y así. Entonces, estos lugares no existe el dominio, solamente existe donde existe la línea. Y eso te va a ayudar a saber si los cálculos que hiciste están bien o no. Esta es una manera de verificarlo. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta o abandonamos acá? Ninguna. Buenísimo. Bueno, Chao, profe. espero que Chao, laburen profe. con esto y hagan las consultas. Nos vemos, chicos.